Muy buenos días, agradecemos a Dios el que usted nos permita el poder recibirnos en su hogar. Damos gracias a Dios por este tiempo de bendición. Vamos a orar a nuestro Padre en este momento. Bendito Padre Celestial, en esta hora, le agradecemos la vida que nos permite para poder estar aquí delante de su presencia. En este momento deseamos, Señor, el poder analizar la palabra y llegar, bendito Dios, a estos aspectos de bendición sobre nuestras vidas, en los cuales podamos alcanzar, Señor, la manifestación de su reino sobre nosotros. Gracias por permitirnos estar aquí y por permitirnos el tener vida para poder disfrutar de todo aquello que ha colocado sobre nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Vamos a continuar. Este es el tema número 2. Tema número 2. Siempre trato de utilizar las manos para que se vaya entendiendo. A veces vemos unas grabaciones donde decimos qué texto dijo o dónde lo dijo, ¿verdad? Entonces es el tema número 2 para que usted pueda tener un contenido completo. El tema pasado se llamó El verdadero valor del ser. Este tema se llama ¿Para qué me hizo Dios? Los dos son un complemento para entender lo que Dios está realizando sobre nuestras vidas. Entonces estamos en Génesis capítulo 1, versículo 26, Génesis 1, 26. Y dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y comenzamos a observar la prédica pasada, que Dios utilizó el verbo hagamos y utilizó el verbo imagen, ¿sí? Solamente vimos dos verbos la sesión pasada. Pero en este día vamos a observar la expresión a nuestra semejanza. Y es lo que vamos a empezar a analizar, porque a partir de ahí, a partir de desarrollar el factor de semejanza, es donde se da una orden, ¿sí? Voy a leer el texto completo. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Posteriormente del factor semejanza hay una orden. Y vamos a empezar a analizar este término concerniente a lo que implica la palabra semejanza. La palabra semejanza habla de la misma naturaleza, ¿sí? La palabra semejanza habla de la misma, ¿qué? Naturaleza. Voy a colocar esta pequeña ilustración para que usted comience a analizar esta palabra. Esa sería un sufijo. El sufijo es una derivación. ¿Es una qué? Derivación. Entonces, esa es un sufijo que significa cualidad de rasgos propios. Es decir, naturaleza, ¿sí? Ahí aparece esa. Está hablando de rasgos propios, es decir, los que son de la misma naturaleza tienen las mismas características, ¿sí? Bueno, esa es el primer sufijo. El segundo sufijo aparece en la situación de al, y nosotros leemos natural, natura más al, igual a natural, ¿verdad? Que significa pertenencia, ¿sí? Fíjese de qué está compuesta la palabra naturaleza. Entonces, naturaleza habla de los rasgos propios, de las cualidades de rasgos propios, habla de las situaciones de pertenencia, pero también aparece un tercer sufijo que dice ura, ¿sí? Natus ura, ¿sí? Y natus ura habla del factor del significado, de la actividad. Entonces, aquí podemos observar que la naturaleza habla de las cualidades o rasgos propios que pertenecen a una actividad específica. Por ejemplo, nosotros podemos nadar, pero no podemos ser peces. ¿Por qué? Porque no tenemos los rasgos físicos ni pertenecemos a esa dimensión. Esto entonces es importante. Lo mismo, el hombre puede volar, pero no es ave, ¿sí? Se puede arrastrar, pero no es reptil, ¿sí? Puede vivir en diferentes atmósferas, pero aún así fue diseñado para algo. Por eso es importante entender esto. Ahora, cuando hablamos de esto, estamos hablando que la naturaleza, Dios no lo creó
Dios no lo creó a usted para que se parezca a un pez, a un ave o a un reptil. La palabra semejanza habla de que Dios lo creó a usted para que se parezca a Él. ¿Sí? Entonces dice conforme a nuestra semejanza, es decir, que tenga los mismos rasgos que nosotros. ¿Cuántos van comprendiendo esta parte? Segundo, que sea perteneciente a nosotros, ¿sí? Y que tenga también actividad como nosotros. Y esto nos lleva a los grandes factores de revelación que Dios tiene para nuestra vida. Le voy a explicar solamente uno para que comprendamos esto. Dios tiene un poder creativo. ¿Amén? Amén. A ver otra vez. Dios tiene un poder, ¿qué? Creativo. Y lo que Dios usa para crear es su palabra. Voltea a ver al que está a su lado. Y dígale en este momento, tú tienes un poder creativo. Y lo que Dios usa para que ese poder creativo se active es tu palabra. Note lo que le estoy diciendo, porque si sus palabras crean cosas, cada vez que usted está de quejoso, cada vez que usted está en un momento dado de maldiciente, cada vez que usted dice que no tiene, que no puede, que no funciona, que no sirve, está negando la naturaleza de Dios sobre su vida, porque Dios ha colocado las mismas cualidades, las mismas características, la misma pertenencia concerniente a usted con Él. Y es ahí donde empieza la crisis del humano. Porque el humano quiere funcionar como un ser, ¿sí? Tal vez almático o como un ser fisiológico. Y Dios no declara que nosotros seamos seres almáticos, es decir, basados en cuestiones de la psique, de la psicología, ni tampoco basado en los factores fisiológicos del factor bios, ¿sí? Vida, ¿sí? Pero Dios sí aclara que nosotros somos el desarrollo de una naturaleza espiritual con vida física aquí en la tierra. Por eso es importante comenzar a observar todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Ahora, natus viene del verbo nasis, que significa nacer. De ahí viene naturaleza, lo que nace, con las mismas características. Mire, de donde procede la palabra gem, y da el concepto engendrar, ¿ya? Es decir, que el engendrado viene con la misma naturaleza del que lo engendró. Por eso la palabra de Dios dice que usted fue engendrado por Dios. La palabra se va a ir un poco pesada porque no estamos acostumbrados. Usted es un engendro. Aunque haya en la iglesia y en la sociedad algunos engendros del mal, ¿sí? Hay algunos engendros que no funcionan, pero la Biblia en este día, cuando hablamos de la situación de semejanza, está hablando de una situación de ser engendrado bajo una naturaleza divina. Y si usted me dice, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Bueno, aquí es donde vamos a empezar a analizar la gran importancia de ¿para qué me hizo Dios? No pierda usted de vista esta pregunta, porque vamos a empezar a entrar en ¿para qué nos ha hecho Dios? La semejanza o naturaleza nos dice que cualquier cosa que la naturaleza de origen pueda hacer, la naturaleza que ha sido engendrada puede hacer lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, un gran fuego tiene la misma naturaleza cuando nosotros prendemos un cerillo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Note, lo mismo que puede hacer el gran fuego es lo mismo que puede hacer el cerillo. Porque están hechos para la misma función. Cuando usted empieza a entender esto, quiere decir que Dios ya le ha bendecido, así lo dice Efesios, Dios le bendijo antes de la fundación del mundo con toda bendición espiritual. Es decir, que si las cosas no están funcionando, es porque la naturaleza con lo que funcionan las cosas no está activada. No que no la tenga. La naturaleza la tiene, el asunto que no está activado. Y al no estar activado, las cosas no empiezan a funcionar. Por eso todo lo que Dios hace es en función a su naturaleza. Lo voy a expresar de esta forma. Para los que estudian teología, la palabra se llama atributos divinos. ¿Cómo se llama? Atributos divinos. Estos atributos divinos, pongo el ejemplo. Dios dice, dentro de los atributos divinos, que Dios no tiene amor.
Dios es amor, ¿sí? Por lo tanto, aquí voy a poner estos ejemplos para irlos trabajando. Cuando una persona vive en odio, vive contra su naturaleza. Cuando una persona vive con odio, vive contra su naturaleza, porque si Dios es amor, también colocó amor en ti. Por tanto, cada vez que hay rencillas, odios, rencores, resentimientos en los matrimonios, entre los padres, los hijos, entre las familias, automáticamente están destruyendo la naturaleza con la cual fueron creados. Por eso Dios dice, tienes que pasar a donde está tu naturaleza. Y en tu naturaleza está el amor, pero el amor te lleva al perdón. ¿Va quedando claro cómo está este factor? Dios no dice que tiene santidad. Dios dice que es santo. Dios no dice que tiene santidad. Dios dice que es, ¿qué? Santo. Y cuando usted observa dentro de la palabra de Dios los textos concernientes a la santidad, no te está pidiendo, te está ordenando que seas, porque Dios colocó la misma naturaleza en ti. El asunto está que nosotros queremos vivir bajo la naturaleza corrompida, bajo una naturaleza contraria, y ahí las cosas no funcionan. Ahí las cosas están totalmente al revés. Entonces el ser humano se empieza a desesperar porque viene a la iglesia, ¿sí? Y quiere seguir teniendo una vida conforme a lo que él cree que debe de ser, no conforme a lo que Dios dice que tiene que ser. Y empieza un choque dentro de su vida muy fuerte, empieza la frustración, la desesperación, la escasez, la tribulación dentro de su ser, porque no está comprendiendo los factores de la naturaleza que Dios ha colocado. Ahora, el comportamiento que hay en la naturaleza primaria también está en la naturaleza engendrada. Todo comportamiento que haya en una naturaleza se va a manifestar en aquello que comienza a parir, que comienza a dar, que comienza a expresar y a tener vida. Entonces ahí empezamos a observar la importancia de poder entender esta palabra naturaleza, ¿sí? Dios no desea que te vuelvas un religioso, porque la religión te da un molde y ese molde se llama dogma, ¿sí? Toda religión te mete en un molde dogmático, es decir, lo que el hombre ha extraído de la doctrina y lo coloca dentro del ser humano para que lo siga como una verdad. Ese dogma es una imposición que está, y muchos hombres están viviendo bajo ese dogma. Pongo un ejemplo. Santidad significa traer una túnica de monje. Así se vestía antes la gente para reflejar santidad. Santidad significa traer una cruz en el pecho. Santidad significa traer tal vez un escapulario. Santidad significa en un momento determinado 3, 5, 10, 15, 20 horas de oración. Santidad significa el no decir malas palabras. Y aunque está relacionado con los factores de la consagración, debemos de comprender que la santidad no tiene que ver con aspectos religiosos, es decir, con ritos que cumplimos. La santidad tiene que ver con la conexión de la naturaleza de Dios en nosotros. Y ahí empiezan unas situaciones de crisis dentro de la iglesia, porque la iglesia se ha acostumbrado a manejar tradiciones y costumbres, en lugar de manejar naturaleza. ¿Vamos comprendiendo la diferencia? Una iglesia con tradiciones y costumbres todo el tiempo va a tener choques. Una iglesia con naturaleza de Dios todo el tiempo va a tener gente regenerada, porque el trabajo se está haciendo por la naturaleza de Dios en la vida de la persona, ¿sí? Si usted analiza, lo voy a llevar a la palabra de Dios y le voy a pedir que me ayude. Vaya usted ahí a la escritura para poder observar este texto tan fuerte que muchas veces leemos y que está poco comprendido. Vamos a ir a la escritura, en la palabra de Dios, en el libro de la carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo, ¿qué? 23. Mire, ¿cómo es este proceso? Note lo que dice aquí la palabra de Dios. Y el mismo, ¿ya lo tiene? Primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses,
capítulo 5, versículo 23. ¿Ya? Y el mismo Dios de paz os santifique. Esto está fuerte. O sea, no son tus méritos. No eres tú. Es Dios el que va a producir el cambio dentro de ti a través de la gracia. ¿Sí? Esto ya lo vimos en los factores de la gracia. Pero es importante observar que Dios no solo te quiere santificar, mire, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, punto y coma, y todo vuestro ser, espíritu, alma, ¿sí? ¿Ya lo tiene? Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué está diciendo la Escritura? Que la santificación no solo la vas a tener en tu espíritu, la tienes que tener en tus emociones y la tienes que tener ¿en qué? En tu cuerpo. ¿A qué voy con esta palabra de forma más aplicada? Debemos de manejar la misma naturaleza. Aquí vuelve a entrar este factor. Observe lo que le digo. Cuando nosotros tenemos una enfermedad, esa enfermedad no es compatible con la naturaleza de Dios, ¿verdad que no? Porque Dios no se enferma, ¿sí? Entonces muchos de nosotros tenemos el consuelo y cantamos tal vez el coro que dice, allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y pensamos que Dios nos diseñó para una vida allá en el cielo. Aquí vamos a sufrir, vas a tener dolores, vas a tener problemas, vas a tener escasez, vas a sufrir divorcios, vas a vivir en miseria. Aquí todo el tiempo te vas a estar peleando como el perro y el gato, que si usted analiza el perro y el gato cuando conviven juntos, como son animales, manejan la misma naturaleza y no se pelean. Pero es importante observar este factor, ¿sí? Muchos de los que estamos aquí tenemos el consuelo de cuando ya allá está tu casa. Aquí mientras tanto vive debajo de una palma porque allá está tu casa en el cielo. Allá vas a ser sana, allá se va a acabar todo dolor. No, hermano, cuando hablamos del reino de Dios en la tierra, estamos hablando que la manifestación del reino, del poder, de la gloria de Dios, tiene que tocar tu vida para que sea compatible con la misma naturaleza. Si en él no hay enfermedad y tú activas la naturaleza de Dios, en ti tampoco va a haber enfermedad. Si en él no hay escasez, en ti no va a haber escasez. Si en él hay habitaciones, casas y bendición, en ti tiene que haber esas habitaciones, casa y bendición. Porque estamos hablando, Padre nuestro Padre nuestro que no estás en la tierra. ¿Sí? A ver, otra vez. Padre nuestro que no estás en la tierra, no me tome como hereje, no lo estoy alterando, pero dice el texto, Padre nuestro que estás, ¿dónde? En los cielos. Si está en los cielos, no está en la tierra. Santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también, ¿dónde? En la tierra. Es decir, que Dios comience a tomar el dominio, pero a través de tu naturaleza. Tú eres la extensión, ¿sí? Cuando quieres sacar corriente del contacto y no llega esa corriente al lugar donde tú quieres, produces una extensión. Tú eres la extensión del cielo, aquí en la tierra. Y muchas ocasiones nosotros estamos esperando el milagro sobrenatural a través de un culto, a través de una prédica, a través de un hombre. Cuando la palabra de Dios dice, tú tienes la naturaleza mía dentro de tu vida. Si no la activas, no vas a poder experimentar las bendiciones a las cuales yo te he llamado. Entonces es de suma importancia. Vemos aspectos dentro de este punto que Dios nunca va a demandar de nosotros lo que Él mismo no puede hacer. ¿Ya? Dios nunca va a demandar de nosotros lo que Él mismo, ¿qué? No puede hacer. Dios no te va a mandar ninguna prueba que Él mismo no puede superar. Por eso cuando vino Jesucristo, ¿sí? El Emanuel, ¿hemos escuchado esa palabra? El Emanuel. Dice Dios con nosotros, mire, pero el original hebreo dice el Dios que vive dentro del hombre entre nosotros. A ver otra vez, el Dios que vive dentro del hombre entre nosotros. Note lo que es el Emanuel. Este Emanuel, este Señor Jesucristo, este kenosis, este hombre Dios, dice que fue tentado en todo.
¿Fue tentado en qué? En todo. Cuando Dios te habla de eso, no te va a sobrevenir nada que no soportes. ¿Sí? Usted no esté pensando y diciendo, ay, es que si se me muere mi hijo, yo no sé qué voy a hacer. Es que tal vez a usted no se le muera a su hijo. Es que tal vez usted no se va a enfermar de cáncer. La prueba viene para el que la aguanta. A ver, esa cara de alegría otra vez. La prueba viene ¿para quién? Para el que la aguanta. Entonces, yo no le estoy diciendo aguántese, no. Yo le estoy diciendo active su naturaleza para que la prueba comience a reducirse. Lo voy a explicar de otra forma. Active su naturaleza para que su proceso sea más corto. Active la naturaleza de Dios para que sea procesado de forma más rápida. Porque cuando no activamos la naturaleza de Dios, entonces permanecemos en ese estado de sufrimiento constantemente. Y es necesario entender la palabra, ¿para qué me hizo Dios? Dentro de la Escritura vemos entonces en este texto de Hagamos, Dios pide a usted que usted active lo que por naturaleza, semejanza, Él ya ha dado a su vida. Una cosa es ser y otra cosa es activar el ser. Las aves cuando nacen, casi todas las aves cuando nacen, ¿saben volar o no saben volar? Sí saben volar, pero ¿tienen activado el vuelo? La respuesta es no. Entonces ahí está el polluelo, del águila, del halcón, de la paloma, de la gaviota. Ahí está el polluelo. Tiene la naturaleza de la mamá, empieza a aventarlo. ¿Para qué? Para que se active su naturaleza completa y pueda comenzar a volar. Muchas de las cosas que usted está viviendo no es porque usted las esté provocando. A veces Dios mismo lo está aventando porque no hay otra forma en la que usted despegue, porque está en un estado de confort tan triste, tan crítico, lamentándose, viviendo en una miseria emocional tan fuerte que solamente cuando Dios le da un empujón, entonces comienza a reaccionar su cabeza. Por eso muchas ocasiones, hermano, las crisis llegan a nuestra vida no producto de que las cosas estén bien, no, producto de que las cosas estén mal y necesitan tener un cambio. Ahí empezamos a observar cómo Dios comienza a volcarse a sí mismo y cómo empieza a darnos esa bendición a la cual llamó Dios hombre. ¿Por qué Dios te demanda o ordena que hagas algo? Y la respuesta es porque Él sabe que tú lo posees. ¿Sí? Le voy a poner este ejemplo y se va a dar cuenta de una situación triste y a la vez nos va a ayudar para poder crecer. Mire usted, observe esto. Si usted sale a pasear con sus hijos le dicen, papá, ¿me das para un llavero? ¿Me das para ir al acuario? ¿Me das para comprar un refresco? ¿Me das para comprar un helado? Y todo el tiempo están pide y pide y pide y pide porque son de nuestra misma naturaleza. Curiosamente, el que menos come y el que menos pide va a ser el papá. Que una bolsa, que un moñito, que un dije, que una chancla. El asunto es que usted se trae 1000 baratijas. Pero ojo, papá, esto te lo digo a ti, papá, que me ves. Dale una cantidad determinada a cada uno de tus hijos, incluyendo a tu esposa, y te vas a dar cuenta que no van a comprar nada. ¿Y sabes por qué? Porque el humano no quiere gastar sus recursos, solamente quiere vivir de los recursos de otro. ¿Sí? Y cuando usted le dice, llega el hijo y le dice, papá, ¿me puedes dar para esto? Es que ya te di. Oiga, no pierda de vista lo que le estoy diciendo. ¿Para qué me hizo Dios? Y en ese momento dice, sí, bueno, pues me voy a esperar a ver si más allá adelante puedo comprar otra cosa. Pues puedes comprar esto, mi amor, es que ya te di. Y en ese momento dice, bueno, pues pues lo voy a pensar, ¿verdad? Y ahí están. ¿Por qué? Porque ahora es su dinero. ¿Sí? Y el humano ha caído en tal egoísmo que ni para él quiere gastar. La forma más sencilla, y usted no me va a dejar mentir, póngalo en práctica, papá, cuando salga, distribuya 1000 pesos entre su familia y se va a dar cuenta que esos 1000 pesos regresan íntegros a veces a la casa. Pero si esos 1000 pesos los tiene usted en su bolsa, no gasta 1000, gasta 2000, 3000, 5000 pesos, porque la familia tiene un mal concepto. En lugar de tener un factor de contribución, tenemos un factor de desgaste. Y ese factor de desgaste es lo que nos lleva constantemente al conflicto, porque no hay más intervención, no hay más apoyo, no hay más recurso, porque solamente estamos trabajando ese factor. Obviamente con Dios no pasa esto, porque Él es Dios todo suficiente. ¿Sí? ¿Él es Dios qué? Todo suficiente. Ahora, dentro de este punto, entonces nosotros empezamos a darnos cuenta de para qué me hizo Dios.
¿Tú escoges lo que destruye tu naturaleza? Otra vez, ¿usted escoge lo que destruye su naturaleza? ¿O usted escoge lo que activa su naturaleza? ¿Cómo ve este asunto? ¿Usted escoge lo que destruye su naturaleza? ¿O usted activa lo que en un momento dado va a comenzar a fortalecer su naturaleza? Va a depender de usted, no de Dios. Dios no le pone la Coca-Cola para que se la esté tomando. Es usted quien decide tomarla. Dios no le pone tal vez los filetes gruesos de carne para que le incremente el colesterol o el ácido úrico. Es usted quien decide tomarlo. Dios no le pone en un momento determinado las toneladas de pan. Es usted quien decide comerlo. Es usted quien dice que le falta sal. Es usted quien dice que no toma agua porque no le cae. Ahora imagínense que Dios hizo seres que toman coca. ¿Sí? Por eso es importante notar que a veces estamos viviendo contra una naturaleza y queremos que nos vaya bien. El riñón no está funcionando, no sudamos. ¿Usted sabe que el animalito conocido como el puerco no suda? Por eso en ese momento de que no suda, de que no saca toxina, su carne es tan rica, decimos los humanos. ¿Por qué? Porque es una carne llena de toxina, igual que el camarón, que es un filtro marino, que está lleno de toxina. Todo lo que tiene toxina nos encanta. ¿Por qué? Porque a veces somos de la misma naturaleza. Hay una frase que dice, eres lo que comes. Dentro de la palabra de Dios empezamos a observar entonces la gran importancia. Si Dios te está demandando algo, es porque sí puedes. A mí me da mucha tristeza cuando la persona se cierra en su mente. Por eso hoy yo quiero saber si le estoy hablando a personas del reino o le estoy hablando a personas tal vez engendros de otra naturaleza. Porque las personas del reino, cuando se les dice toma agua, sí, tengo que tomar ¿qué? Agua. Sí, cuando las personas si les dice, ya está bien de sal, sí, tengo que cuidar mi riñón. Me dirá, ¿para qué tengo que cuidar mi riñón? Pues es que tu riñón es lo que regula tu presión arterial. No estás lastimado de la presión, estás lastimado del riñón. Necesitas corregir esa situación donde tu riñón filtre, donde tu riñón pueda abrirse constantemente y sacar todo aquello que no se necesita para que puedas vivir en esta tierra. Dentro de la palabra de Dios, hermano, entonces empezamos a observar que a veces vivimos contra naturaleza. Y esa situación de vivir contra naturaleza va a acabar con tu vida. Si tu riñón fue diseñado para vivir 80 años y lo sostienes sin agua, con sal y con sopas Maruchan, y aparte le metes chicharrones y salsas Valentina, tu riñón solo va a vivir 40 años. Cuando te vayas de esta tierra, no digas que Dios te llevó, porque no era la voluntad de Dios que acabaras tan rápido con ese riñón. Fue tu decisión la que te llevó a ese punto. Dentro de la palabra de Dios, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra naturaleza y carácter, con cualidades espirituales, a nuestra semejanza, que funcione como nosotros funcionamos, que sea como nosotros somos, que en un momento determinado las cosas comiencen a desarrollarse como en nosotros. Miren lo que es el amor de Dios. Entonces, tenemos una iglesia que vive enferma. Tenemos una iglesia que vive triste, una iglesia que vive deprimida, una iglesia que no maneja sus estados emocionales, una iglesia que hace berrinches. Mire, cada vez que usted ve una persona que dice me voy a ahorcar, me voy a tirar del puente, ya me quiero morir, está haciendo un berrinche porque es la forma en la que llama la atención y se lo va a seguir haciendo mientras usted no entienda que esa persona tiene que activar su naturaleza. Por eso el hijo cae 10, 15, 20 veces en la cárcel y 10, 15, 20 va usted y lo saca de ahí porque usted no lo ha dejado madurar, porque si lo dejara por lo menos una temporada de un medio año allá adentro no volvería a regresar, y es lo que necesita, que su naturaleza se active, que de verdad crezca. Muchas ocasiones el hombre y la mujer se paran dentro de un factor de competencia entre ellos mismos porque empiezan a querer manejar naturaleza del otro. Dios no te llamó para que estés manejando la naturaleza del otro. No se puede. Te lo voy a explicar de esta forma. Hace 8 días vimos el cómo nos hizo Dios y la forma que nos dio Dios. Hoy estamos viendo el para qué nos hizo Dios. Y dentro de este factor, empezamos a observar aquí lo siguiente. Vamos a Génesis 1:28. Y en ese momento,
nosotros comenzamos a observar dentro de la palabra de Dios, Génesis 1:28, y dijo Dios, ¿qué dijo? A ver, ¿qué aparece ahí? ¿Y qué? Y los bendijo Dios, y les dijo, a ver, fructificad, multiplicaos, ¿qué más? Llenad la tierra y sojuzgarla. Mire, a ver, vamos a entender dos palabras ahí. Está señorear y sojuzgar. ¿Sí? Sojuzgar. Señorear, dígale que está al lado, señorear. Y sojuzgar. Sojuzgar. ¿Sí? Señorear y sojuzgar. ¿Y cuál es la palabra que aparece después de semejanza en el 1:26? ¿Cuál es el verbo que aparece ahí? Señoré. Dos veces en el 1:26 y en el 1:28 está repitiendo la palabra señorear antes de sojuzgar. La palabra señorear significa dominio. ¿Qué significa? Dominio. Es decir, que una persona que realmente ha entendido lo que he estado expresando durante este tiempo, aunque allá atrás de cámaras yo sé que muchos estuvieron riendo, aquí no, pero allá atrás de cámaras sí. Lo que he tratado de expresar es que no puedes pretender dominar a alguien cuando tú mismo no te dominas. Cuando la orden fue dada para que tú dominaras. ¿Y qué domines? Domines, dice, sobre las aguas, domines sobre los aires, domines sobre la tierra, pero sobre todo tu naturaleza tiene que estar dominada. ¿Sí? La Biblia lo expresa grandemente diciendo que Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio. Pero no se puede activar el dominio propio en nadie a menos que mantenga activada la naturaleza, ¿sí? Cuando tú empiezas a hacer cosas que van contra la naturaleza, automáticamente estás perdiendo el dominio. No solo del reino sobre tu vida, sino el control de tu misma vida, ¿sí? Ahí es donde a mí me llama mucho la atención, porque el hombre humano, la mujer humana, se paran de una forma muy prepotente, muy soberbia, diciendo es que yo puedo, es que yo soy, y nos damos cuenta de una tristeza, de una simplicidad que produce tristeza muy fuerte, por lo menos en mi corazón. ¿Sí? Esa persona que en un momento dado está levantando el vino, que está levantando la botella y que dice, yo soy aquí el que manda, pues resulta que no, porque resulta que una sustancia te está mandando a ti. Así que ¿dónde está tu dominio? Esa persona que se droga y que saca la pistola y que en un momento determinado se pone agresivo con la familia y que en ese estado de embrutecimiento por las drogas y las sustancias hace y deshace. ¿Dónde está tu dominio? Eres un títere en las manos de esa sustancia. Eres una persona que te dejas llevar por la depresión, que te dejas llevar por la ansiedad, que te frustras constantemente porque tu vida no está siendo dominada por el reino y la naturaleza de Dios sobre tu vida, sino por todos los estándares que son menos que tú. Por eso te quiero llevar en conjunto a esta palabra. La palabra señorear habla del dominio y la palabra sojuzgar, voy a usar, yo sé que en cámara no lo van a ver, porque tendría yo que colocarlo en mis pies, pero sojuzgar significa lo que aplastas con tu pie. Si quieres aplastar a alguien, empieza por aplastar las cosas que no funcionan conforme a la naturaleza de Dios en tu vida. Cuando tratas de aplastar a la mujer, cuando la mujer trata de aplastar al hombre, nunca lo vas a lograr porque los seres humanos, varón y hembra, lo repite 2 veces, varón y hembra fueron creados para dominar. Por eso se topó piedra con coyol. ¿Sí? A veces se raja la piedra, a veces se raja el coyol. Por eso estás duro y duro, no entiendes esa parte. Es necesario que le digas a tu esposa, dile a tu esposa que está ahí, no pelees conmigo. No me vas a poder dominar. Dígale al esposo que está a tu lado, no pelees conmigo, fui creado. ¿Por qué crees que no te gusta? A ver, todos venme aquí, cercas. ¿Por qué no te gusta que te digan lo que tienes que hacer?
¿Sabes por qué? Porque estás acostumbrado a querer hacer las cosas como tú quieres. Pero es ahí donde las cosas no te funcionan. Dios dijo, debes de tener señorío. A ver, ¿cuántos quieren tener señorío sobre las situaciones? Ahí es donde se ve el verdadero Señor, es donde se ve el verdadero patrón, es donde se ve el verdadero reino. La persona que viene a la iglesia bajo el señorío del reino, bajo el dominio del reino, bajo el término basilia, ya en el griego, que significa reino. Cuando vienes bajo el verdadero reino, no hay dolor de hueso, no hay artritis, no hay dolor de cabeza, no hay que me duele el colon, no hay que me engasé, un término de aquí de Chiapas, que en otras palabras dice, me llené de estados emocionales insanos a tal punto que quiero explotar como el Tehuacán o el agua mineral. Quiero decirte en este momento, iglesia, que cuando tú no comprendes el factor del dominio, todo el tiempo vas a vivir como un títere en las manos de las circunstancias que vienen hacia tu vida. No sabes señorear, no sabes sojuzgar. Es decir, no puedes pisar las cosas que deben de estar abajo de ti. Las emociones no pueden estar sobre ti. La crisis no puede estar sobre ti. Así que la persona que tiene características de Dios se para firme ante la circunstancia y le dice, dolor de huesos, en el nombre de Jesús y bajo la autoridad del reino, en este momento, alíñate. Crisis que estoy viviendo financiera, en el nombre de Jesús, alíñate. Bajo los órdenes y principios, bajo el mismo fluir del reino, cuando no hay una alineación de tu naturaleza con la de Dios, vives de forma miserable, vives de forma triste, todo el tiempo alguien o algo tiene dominio sobre ti. Lo voy a expresar de forma sencilla. Proverbios 22:7. Vámonos a Proverbios 22:7. Ojo con lo que vas a leer, iglesia. Ojo con lo que vas a leer, hermano, el día de hoy, porque cuando nosotros no comprendemos la escritura, entonces comenzamos a cometer errores que nos cuestan caros. Proverbios capítulo 22, versículo 7. El rico se enseñoreará de los pobres. A ver, ¿el rico qué? El que toma prestado es esclavo del que le presta. Y luego nos preguntamos, por eso no te gusta que te cobren, no te gusta que estén ahí tocándote la puerta, pero es que no tuvo la culpa él, la culpa la tuve yo, porque todo mi recurso que yo gano se lo estoy dando a otro. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque no activé el reino de Dios sobre mi vida. Lo voy a expresar de esta forma. Mire, nosotros no comprendemos el factor de reino porque nosotros no vivimos en un reino. Como pueblo mexicano no vivimos en un reino. Nosotros supuestamente vivimos en una democracia. ¿En dónde? En una democracia. Pero en un reino, el que se hace cargo de todo lo que le haga falta a los súbditos es el rey. ¿Estamos de acuerdo? Otra vez. En un reino el que se hace cargo de que tengan casa, comida, alimentos, vivienda, tierras, es el rey, es el que da los decretos para que las cosas se te den. Cuando vives en un reino, hermano, en un reino tú no adquieres una ciudadanía, es decir, no arreglas papeles. Para vivir en un reino, naces dentro del reino. ¿Me estoy dando a entender? No es lo mismo decir, soy de Guatemala o soy de El Salvador y pues me voy a nacionalizar mexicano. No, en los reinos no puedes nacionalizarte. En los reinos o naces y adquieres todos los derechos o simple y sencillamente no entras. Por eso la palabra de Dios dice que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino. Por eso es necesario, porque el que nace es natura, es engendro, es naturaleza de él. Y cuando tiene la misma naturaleza, el reino se encarga de mantenerlo y sostenerlo a él. Lo voy a poner de esta forma y esto sí lo vamos a entender. Si usted trabajara para Comisión Federal le da zapatos, le da gorra, le da uniformes, le da transporte, le da herramienta, porque es un reino. Usted solamente se tiene que presentar. Si usted trabaja para Domino's Pizza, y perdón por los comerciales,
¿sí? En Domino's Pizza le van a poner su gorrita, su playerita, le van a decir, esto se hace, se entra a tal hora, se come de esta forma, se prepara de esta forma, y la gente que acata eso vive dentro del reino. Si usted trabajara para cualquier otra empresa, Secretaría de Salud, le empieza a decir todo el código de lo que hay ahí. ¿Por qué entonces cuando hablamos del reino de Dios queremos vivir contra naturaleza, dominando lo que no se puede dominar, en lugar de dominar nuestras vidas, cuando debería de ser lo correcto? No estoy hablando de la iglesia. ¿Ya se dio cuenta? No estoy hablando de la religión. No estoy hablando de un movimiento. Estoy hablando de la forma en la que Dios diseñó las cosas. Y dentro de ese factor del reino, empezamos a observar, hermanos, que usted es quien se somete como esclavo de otro cuando usted acepta el dominio del otro. Qué curioso. Otra vez. Yo me vuelvo esclavo de alguien cuando acepto el dominio ¿de quién? De ese alguien. Y allí empieza la crisis dentro de nosotros. Cuando no activo el reino, no hay finanzas. Porque el reino solo da finanzas a los que viven en el reino. Porque el reino solo activa lo sobrenatural sobre los que viven en el reino. Porque el reino activa la misma naturaleza de los que tienen esa idea bien clara de decir, yo sí soy nacido en el reino. Lo voy a poner de esta forma, nosotros vivimos, iglesia y audiencia que nos escucha, en un lugar que se llama San Cristóbal de las Casas. Y San Cristóbal de las Casas no te obliga a que te vistas con suéter, no te obliga a que te vistas con abrigo, ¿sí? Es la naturaleza del ambiente, el tipo de frío que existe aquí, que hace que todo el tiempo te cobijes de más. ¿Por qué? Porque estamos adaptándonos a la naturaleza de donde vivimos. Hay muchos desadaptados en el reino y las cosas no funcionan. Hay muchas personas que están viviendo fuera de lo que Dios tiene para las vidas de nosotros. En este momento, hermanos, vamos a empezar a observar un factor más y con esto vamos a darle conclusión en este día. El dominar es tu naturaleza. ¿El dominar es qué? Es tu naturaleza. ¿A qué voy con este factor? Otra vez, dígale que está a su lado. El dominar es tu naturaleza. Dígale que está a su lado. Expréseselo. Ahora ya entendió por qué no puede usted pelear con un hijo. Porque el hijo va a querer dominarla. Los hijos van a querer dominarte, van a querer ser los padres. Y hay padres que han logrado tener esto, hijos que han logrado tener esto al punto que los hijos son los que mandan dentro de la casa. Entonces todos los órdenes comienzan a desajustarse. Obviamente hay principios, obviamente hay bases dentro del reino. No me estoy metiendo en esas áreas ahorita. Solamente estoy manejando el factor del dominio. Quiero concluir con este aspecto. Cuando Dios comenzó a trabajar este punto, el hombre y la mujer no pueden ser objetos para ser conquistados. Mire, la historia universal nos ha enseñado. Se levantó Adolfo Hitler, se levantó Napoleón, se levantaron los faraones, se levantaron los emperadores chinos y ninguno de ellos pudo dominar la humanidad. ¿Por qué motivo? ¿Por qué te espantas de que ahora nos quieran dominar con el COVID? ¿Por qué te espantas de un nuevo sistema cuando simple y sencillamente no van a poder dominar la raza humana? Porque la raza humana está creada para manejar dominio. Tarde o temprano ese sistema va a volver a caer y se va a tratar de levantar otro. Cuando nosotros queremos dominar las circunstancias por nuestra naturaleza, entramos en frustración. Cuando usted quiere dominar un vicio, quiere dominar un estado emocional negativo, quiere dominar un hábito, entra en frustración. Porque su naturaleza caída, ¿naturaleza qué? Caída, pues es compatible con ese mal hábito. Pero cuando usted comienza a activar la bendición de Dios dentro de su vida, las cosas comienzan a cambiar. Ahora, dentro de este punto, empezamos a observar que Dios nunca le dio a Adán una religión. Otra vez, a ver. Dios nunca le dio a ¿quién? A Adán una religión. Y cada vez que usted venga a la iglesia, aquí yo no le estoy predicando una religión. Aquí yo no le estoy llevando a ser un religioso.
Aquí yo le estoy llevando a que usted tenga un acceso al reino, porque la palabra de Dios enseña, ¿sí? Ahí en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, versículo 14 y 15, si usted va a la palabra de Dios, Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15, empieza a describir de una forma muy sencilla la escritura cuál fue el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 14 y versículo 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio, dando las buenas noticias del reino ¿de dónde? De Dios. No vino predicando una religión, no vino hablándote de ir a la iglesia, no vino diciendo, ¿sabes qué? Compra una Biblia, canta himnos, no te vino a decir eso. Lo que te vino a decir, mira cuál es el mensaje que aparece aquí, diciendo, el reino se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es decir, cuando tú crees que esta palabra que está aquí, que estás escuchando el día de hoy, es verdad, las cosas en tu vida se van a comenzar a activar y entonces vas a tener un fluir sobrenatural sobre tu vida, porque el hombre que vino a hablar esto, se lo dice a Nicodemo. Yo vengo del cielo. Amén. El hombre que vino a hablar esto no viene de un origen terrestre. Viene del reino. Vino a visitar a la humanidad y se llamó Jesucristo. Y comenzó a hablarle a todos diciendo, vengan. Por eso cuando alguien tenía hambre, multiplicaba los alimentos. Cuando alguien estaba enfermo, lo sanaba. Por eso en un momento determinado pudo caminar sobre la misma naturaleza llamada agua, porque él tenía dominio sobre todos los aspectos. Él tenía dominio sobre la misma muerte, tenía dominio sobre los factores de frustración. Todo el tiempo observamos a un Señor Jesucristo caminando en la tierra y mostrando el dominio del reino. Esa es la invitación que Dios te está haciendo el día de hoy. Si alguien dice dentro de su mente, es que eso es muy difícil, entonces no me entendió nada, porque desde el principio le empecé a decir que Dios no le va a pedir algo que no esté en usted. Entonces usted tiene que empezar a practicar, a activar, a declarar, a renunciar a aquellas cosas que no son conforme a la voluntad de Dios y alinearse a la voluntad de Dios para que el reino se haga cargo de usted. Dentro de la escritura entonces empezamos a observar estos principios, empezamos a observar las bendiciones de Dios. El día de hoy, iglesia, yo te quiero llevar esta invitación. ¿Está usted en el reino o está en una iglesia? Porque si está en una iglesia, usted está aprendiendo religión. Pero si está en el reino, usted está aprendiendo restauración. Cometió errores este mes pasado. Yo espero en Dios que hoy que vamos a participar de la comunión, usted no los cometa dentro de este nuevo mes, sino que active la naturaleza de Dios para que Dios bendiga en este momento su vida y la vida de todos los que le rodean. Qué hermoso es enseñarle a un hijo que existe un reino y que existe un dominio. ¿Para qué me creó Dios? La respuesta es sencilla: para dominar, para poder señorear, para poder extender un reino, para poder subyugar, poner las cosas debajo de mis pies. Qué hermoso sería que usted pusiera su ira, su frustración, su tristeza debajo de sus pies. Qué hermoso sería que usted pudiera su incapacidad, que en lugar de llorar, alabara a Dios, porque el rey, oiga, el rey, ¿sí?, que le provee todo y se encarga de todo, recibe adoración. Amén. Recibe adoración. A los reyes les encanta que los adoren. A los reyes les encanta que los elogien. ¿Sí? Y cuando usted ve a un rey, automáticamente su naturaleza, su esplendor, pues es obviamente diferente a la que puede ser una persona normal. Hubo tantos conflictos en Inglaterra con la princesa Diana, porque quisieron forzar una naturaleza que
no era de sangre real a algo que era real. En el reino no se adopta. En el reino se nace. Se nace. No se jala a la gente por factores políticos o religiosos. En el reino se nace. Y es ahí donde nosotros debemos de nacer de nuevo para gozar de estas bendiciones. En esta hora, bendito Padre Celestial, gracias te doy por la vida de cada uno de tus hijos. Bendice a cada uno de tus hijos con esta revelación, con este conocimiento en sus corazones. Que ellos puedan, bendito Padre, pararse firmes dentro de lo que están viviendo y comiencen, bendito Señor, a reclamar lo que por derecho les corresponde dentro del reino que tú tienes para nosotros. En esta hora, bendito Padre Celestial, activamos el reino, activamos tu bendición. Activamos, bendito Dios, las cosas que tú nos has declarado, porque tú se lo expresas en ese momento a Nicodemo y le dices: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo pregunta: ¿cómo puedo volver a nacer de nuevo? Jesucristo le contesta diciendo: lo que es de la carne, carne es; lo que es del espíritu, espíritu es. Pero también sigue diciendo Nicodemo: si no puedes creer las cosas naturales, ¿cómo vas a creer las cosas espirituales? La activación de tu nuevo nacimiento, es por fe, es creyendo que sí existe un reino, que sí existe un rey, que sí existe una manifestación sobrenatural que puede tomar control sobre tu vida. Y cuando activas la fe, comienzas a usar una herramienta sobrenatural que automáticamente te lleva a esa dimensión del reino a través de la fe y la gracia. En esta hora, bendito Padre Celestial, gracias por todo lo que has dado a nuestras vidas por amor. Gracias por todo lo que has dado a nuestras vidas por el hecho de haber creado una naturaleza humana con tanto amor que se pareciera a usted. En esta hora, Padre, oro por mis hermanos que están allá en sus hogares. Que la circunstancia que estén viviendo no les domine. Que la circunstancia que están viviendo no siga tomando más control sobre ellos, sino que se paren firmes en la voluntad tuya, en el poder tuyo, y comiencen, bendito Padre, a desatar, a producir un rompimiento dentro de esa situación que no ha querido cambiar, que se ve imposible de poder restaurar. Usted es el Dios de lo imposible, usted es el Dios de lo sobrenatural, usted es el Dios de aquellas cosas que pueden ser posibles solo por el poder de su palabra en nosotros. En esta hora, bendito Padre, nosotros declaramos tu bendición en cada hogar y declaramos, bendito Señor, que tu poder y tu fortaleza, tu dominio, vénganos tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así como en el cielo también en la tierra. Sea activado dentro de nosotros. Gracias, Padre, por tus bendiciones en nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.